Don Carlos, muchas gracias por su tiempo, gracias por cederme estos minutos para hablar, no tanto conmigo, sino con la gente. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un gusto como siempre estar aquí en la capital. Bueno, don Carlos, ¿qué siente al venir a Sucre a propósito de la capital? Primero, un agradecimiento muy grande porque en los dos procesos electorales en los que participé, el 19 y el 20, tuve un respaldo extraordinario, masivo, mayoritario de la ciudad de Sucre y del departamento de Chuquisaca, que debo agradecer. Y segundo, por vinculación familiar, por lo que mis padres han representado en la recomposición y reconstrucción del espacio histórico del país en el ámbito del arte. Mi admiración siempre por Sucre como un espacio histórico, como un espacio central de la historia del país, de nuestro pasado. Bueno, estaba recordando el año 2004. ¿No le trae algo de recuerdos desagradables la ciudad de Sucre? No, porque fue aquí donde renunció, ¿no? No, porque una situación como la que viví tenía que ver con una convicción. Quien pensó que era un tema de debilidad, entendió mal. La razón por la que yo dejé la presidencia fue por una convicción de respeto a los derechos humanos y por la convicción de decir, no estoy dispuesto a matar para permanecer en el poder. No estoy dispuesto a reprimir para permanecer en el poder. Se produjeron una serie de acontecimientos que generaron una violencia, en mi opinión, artificial, que quería repetir la experiencia de octubre del 2003. Don Carlos Mesa con nosotros. Don Carlos, ¿usted en algún momento se ha arrepentido de haber pasado del periodismo a la política? ¿Le pasó ello? ¿Sintió amargura, tristeza, no? Siempre tiene una nostalgia y la posibilidad de decir cuánto me gustaría seguir en los medios. Eso es una parte, pero la otra parte es pasar del periodismo al servicio público, de la reflexión a la acción, de la responsabilidad de analizar a la responsabilidad de hacer. Es un paso, en mi opinión, cualitativamente importante y por lo tanto el arrepentimiento no cabe. Pero ¿qué es lo más apasionante? ¿Estar de cerca, ahí cara a cara con los políticos, o desde el otro lado, la política o del otro lado? Ambas posiciones son posibles y ambas posiciones son necesarias. Tuve el privilegio de tener las dos posiciones, la de estar de este lado del escritorio y la de estar desde el otro lado del escritorio. Preguntar, analizar, interpelar, ser preguntado, ser analizado, ser interpelado. Creo que es una experiencia extraordinaria que cierra el circuito intelectual y vital de una persona que tiene una responsabilidad con un país como es el caso mío con Bolivia. Bueno, usted no es como nosotros que se dedica solamente a escribir noticias, a contarlas, a entrevistar, sino ha escrito libros. ¿A qué se está dedicando ahora? Porque vemos su participación de manera, digamos, repetitiva en los medios de comunicación, entrevistados, sí, pero no es tan intensa la política. ¿Pero a qué se dedica además de la política? Me gustaría poder hacer mayor actividad intelectual. He escrito algo en mis tiempos libres que me limpian un poco la cabeza de la intensidad y la tensión de la política. Son libros, o es un libro particular que tiene que ver con mis experiencias personales, publicable después de terminar mi actividad en política, pero lo más importante es la actividad política. Como líder de Comunidad Ciudadana, como presidente de la Alianza, la tarea es importante porque tiene que ver con los desafíos del día a día, con los temas que tenemos que encarar en conjunto como bloque político. En la historia de Bolivia se ha escrito desde Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Lidia Gayler, etc. ¿Se hizo justicia en el periodo que usted estaba gobernando? Cuando uno es parte de la vida política diaria, cuando uno no se ha retirado de la política, cuando uno está en actividad, es muy difícil que lo juzguen distanciados, es decir, que traten fríamente de decir, analicemos y evaluemos la presidencia y vicepresidencia de Carlos Mesa sin la pasión que representa quienes están conmigo o contra mí, o quienes me critican o quienes no quisieran verme donde estoy. Por lo tanto, creo que solamente cuando estás fuera de la política realmente se puede hacer un juicio de valor distanciado, objetivo, creíble. Bueno, entraremos al capítulo actual dentro de unos instantes. Bueno, fue apasionante ese periodo, la vida de escritor, la vida de periodista. ¿Cómo se ve de aquí en más, de aquí en adelante? ¿Se ve como nuevamente presidente de Bolivia? La pregunta no puede ser respondida con la claridad que debiera por una razón obvia, porque la decisión de ser o no candidato a la presidencia no sería oportuno tomarla ahora,
ni en lo personal ni como comunidad ciudadana, porque creo que hay un problema que es un desfase cronológico innecesario. Se ha adelantado artificialmente el proceso preelectoral por la, digamos, la situación de enfrentamiento que hay en el seno del MAS, que nos está obligando, queriendo obligar a todos a hacer política partidaria, presidencial o de candidaturas, y creo que no es el momento. Bien, ¿se puede hablar de política fuera del movimiento al socialismo sin Evo Morales? Porque cuando hablamos de política, que si está Evo, si no está Evo, si puede participar o no puede participar, ¿hay política, hay vida sin Evo Morales? Por supuesto que sí. Diría algo más. Sería ideal tenerla sin él, sin Evo Morales, para proyectar un futuro posible de tolerancia, de pluralismo político, de discurso plural, de convicción de que es posible el respeto del uno al otro y no del amigo-enemigo del discurso único de la hegemonía de partido. Pero en todo caso, nosotros como comunidad ciudadana, yo como persona, creemos que hay que trabajar en la política para construir un espacio de integración, un espacio de ruptura de la polarización. Bueno, mejor que usted nos diga por qué se extraña tanto el poder. Apelo a su análisis. Le preocupa mucho a cierta persona, a Evo Morales concretamente. Parece que sin la silla no puede vivir, Dios mío, ¿eh? Depende cómo entiendas la vida política y depende cómo entiendas el concepto del servicio público. Si el ejercicio del poder es una necesidad, tiene que ver básicamente con lo que el poder te permite hacer, sin el cual no podrías llevar adelante un programa de gobierno, una acción, un compromiso, el desarrollo de aquellas ideas en las que crees. Si el poder es el ejercicio de estoy aquí para mandar, soy quien tiene todas las condiciones de decidir sobre tu vida y sobre tu hacienda, hay una diferencia de fondo. Esa diferencia de fondo tiene que ver cómo entiendes el poder. El poder es necesario no para la satisfacción personal. El poder es necesario para poder aplicar aquellas cosas en las que crees y que le has propuesto a la sociedad. Carlos Mesa con nosotros en esta tarde de Sucre, en esta tarde de viernes. Bueno, y por lo tanto, ¿cómo se rompe esta polarización en la cual no solamente Bolivia, sino el mundo entero, que Israel, que Palestina, que Rusia, que Ucrania, etcétera, el mundo bien polarizado, nuestras ideas son polarizadas, ¿no? Lo bueno, lo malo. ¿Cómo se rompe esta polarización en Bolivia? ¿Hay algún método? ¿Hay alguna receta? Primero, tu reflexión es correcta. El proceso de polarización internacional, el proceso de incertidumbre, el proceso de cuestionamiento a la construcción de lo que ha sido una estructura de vivir en democracia está atravesando un momento particularmente duro y difícil, y la respuesta no es fácil de dar a nivel de la polarización internacional. En el caso de Bolivia, yo creo que es el discurso y la convicción. ¿En qué cree uno? Puedes construir una sociedad entre distintos sobre la base de la agregación. Periodismo que cuenta.